Es el capítulo 88, la parte de las dos blancas de la viuda. Vamos a buscar la Biblia, San Lucas 21, y vamos a leer. San Lucas 21, versículo 1 al 4. Vamos a leer juntos. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo, en verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra. Mas ésta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. La palabra con el contenido similar a esta también está en San Marcos, capítulo 12. También vamos a buscar y leer. Es San Marcos 12. Del versículo 41 al 44. Vamos a leer juntos. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, 1 cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. La palabra principal es el contraste y enfoque de la hipocresía de los religiosos judíos con el sacrificio de la viuda pobre. Si ven desde el versículo 38 al 40, guardaos de los escribas que gustan andar con largas ropas, aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Entonces, está explicando diciendo un contraste de la vida de ellos con la ofrenda de la viuda. A través de este contraste de las dos clases de vida, Jesús está mostrando que el sacrificio hacia Dios externamente no es todo. Como el contenido del texto es sumamente corto y aparece solamente en 2 partes, porque otros textos, al ver que son muy largos, no hay tiempo de pensar en otras cosas por estar ocupado en entender y transmitir el contenido. Pero esta es muy corta, ¿no? Pienso de que al pensar y recapacitar personalmente, habrá un gran beneficio que uno obtendrá. También pienso de que da una enseñanza corta pero profunda. Desearía de que ustedes lean y piensen repetidamente. Va a haber necesidad de ver primeramente todo el contenido, ¿no? Y como aquí no hay contenidos especiales para interpretar, desearía que lo veamos aplicándolo directamente en nuestra vida. En el 1 está escrito la viuda pobre. En la sociedad israelita, la viuda es una posición muy débil. Es una posición en que se necesita una atención especial. Por eso, si ven en Deuteronomio dice de que no cieguen las mies hasta el último rincón, sino que dijo que deje una parte. Eso es porque las personas pobres o las viudas que no pueden labrar deben mantener sus vidas con las mies que cayeron. ¿En qué empezamos cuando decimos que ha mantenido la vida recogiendo las cosas que caían? ¿Se acuerdan de la mujer gentil que fue escrita en la genealogía de David? Lo mencionaron especialmente Ruth y Booz, de que no lo siguen todos, sino que dejen alguno para esa mujer. Es por eso que su suegra se asombró cuando esa mujer traía más de lo que normalmente se puede coger. Esas son cosas que lo ha hecho así por la preocupación hacia las personas pobres, especialmente las viudas y los huérfanos eran sujetos de protección.
Eso quiere decir que nos muestra de que Dios es amor. Si se encuentra solamente la justicia, se debería recoger todo sin dejar alguno, ¿no? Pero dejándolos hizo mostrar de que Dios es amor, por las buenas obras de amor hacia los prójimos. Al ver esto, podemos saber de que Dios en verdad, de que la gracia de la Biblia también se está dando a estas personas que en verdad son débiles y sujetos de ignorancia al ver como el punto de la sociedad. Si ven en Salmos 146, 9 dice, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Dice que sostiene a la viuda, ¿no? Se puede saber de que Dios tiene un afecto especial a esas personas. Eso es porque son las personas débiles en la sociedad. Esta viuda estaba en una situación mala siendo viuda, pero hasta era pobre. No hubiera problemas si fuera una viuda que por lo menos tiene mucho dinero, pero era muy pobre. Es razonable que para el pobre le sea grande hasta el pequeño dinero. Si nosotros decimos 1 millón, decimos, wow, 1 millón. Pero una persona, al ver en un documento, dice que el valor de un helado es de 1 millón. Un helado. Entonces, comerse un bocado de helado es... Por eso, aun viendo el mismo dinero del mundo, como es tan diferente el punto de vista que se tiene, es muy diferente, ¿no? Es por eso que al verlo así, es posible que una mujer mantenga su vida con las migajas de pan que caen de la mesa del rico, ¿no? Así, hay personas que pueden mantenerse comiendo y viviendo con las migajas. Pero por otro lado, si hay algunos que pueden mantener sus vidas con las migajas de pan que caen de la mesa del rico, hay otros que eso simplemente es una migaja nada más. Pero de todos modos, la viuda que aparece aquí era sumamente pobre. En el 2 dice que ella dio todo de su sustento que tenía. Esta está explicando de que la cantidad de todo el sustento que tenía eran 2 blancas, que es un cuadrante. Para esta mujer, el sustento es el costo que tiene para mantener cada día su vida. En verdad, eso era toda la posesión que tenía. Aunque al ver por apariencia y condición sean muy pequeñas, al ver con el punto de vista de esta mujer es algo muy grande. Se ha escrito de cuánto es el valor que tiene estas 2 blancas. El salario de un día de obrero dice que es poco dinero de 1 sobre 128. Por ejemplo, si se dice que el salario de un día del obrero es de 12.800 wones, entonces ¿cuánto da de ofrenda? Da 100 wones. Si son 128.000 wones, se incluye al valor de 1.000 wones. Entonces, es una cantidad muy pequeña, ¿no? Es muy pequeño. ¿Cuánto es el dinero para gastos personales que reciben para un día? Si la cantidad fuera por la mitad, aún son 5.000 wones, ¿no? Entonces, pensemos que son 5.000 wones. Al pensar en el puesto de esta mujer, no, yo vivo sin poder comer bien porque solo tengo 5.000 wones para un día. Pero al ver en el puesto de esta mujer, eso es mucho dinero. Porque puede decir, yo solamente tengo 500 wones. A veces, al ver a las personas que mantienen su vida recogiendo y vendiendo papeles, me sorprendo. Aunque se llevan papeles y libros de esta cantidad, se vio de que no es mucho al calcular por dinero. Es decir, que no llegan a ser ni unos cientos y tantos wones. Esos papeles que se acumulan tanto hasta que son muy pesados para alzar. Por eso, aunque se pasa todo el día yendo de un lugar a otro, se vio de que no llega a juntar ni 1.000 y tantos wones, sino que solamente unos cientos wones. Por esa razón, 100 y 200 wones es un dinero sumamente grande para esa persona. Nosotros no llegamos a comprar ni un chicle, ¿no? En estos días el chicle es muy barato. Hay personas que trabajan duro todo el día para ganar dinero que no llega a tener el costo aún del chicle.
Pero al verle a veces a esa persona, se ve de que da ofrenda y eso es muy asombroso. 10,000 wones o a veces unos 10,000 wones y tantos. Pero no es el 10,000 wones que imaginamos, porque para esa persona tiene el valor de 100,000 o 1,000 millones de wones. En verdad, es hasta que uno siente lástima en aceptar eso. Creo que eso es posible porque ya ha entregado el corazón. Pero la ofrenda que dio esta mujer en verdad era pequeña, pequeña. Entre el dinero que usamos, como ha dado la moneda que tiene el valor más pequeño, ha dado una unidad más pequeña. ¿Cuál es la unidad mínima que usamos? Es la moneda de 10 wones. Si son 10 wones, se convierte en 1,280 wones, ¿no? Es la unidad más pequeña. Además, es el precio de un cuarto de 2 pajarillos, ¿no? Es la mitad del cuadrante, la cual es la más pequeña. Como es el precio de un cuarto para comprar 2 pajarillos, son 2 cuadrantes. Entonces, ¿cuán poco es, no? Pero como dice que eso es todo de lo que tenía, quiere decir que en verdad esta mujer es pobre. Dicen que se comen el hígado de las pulgas, ¿no? Creo que es más pequeño que el hígado de las pulgas. Pero esta mujer era muy, pero muy pobre, que mantenía su vida con un poco de dinero. Esta mujer le dio esto todo a Dios. Es asombroso, ¿no? El 3 está escrito los ricos y las ofrendas de la viuda pobre. En San Lucas 21:4 dice, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Hay muchos que dan la ofrenda. Las personas que les gusta el aspecto exterior habrán visto ante sus ojos las buenas ropas de los ricos. Al ver la palabra que dice, echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, se puede pensar que el monto de la ofrenda de esos ricos también habrá sido mucha. Parece que en ese tiempo se veía toda la ofrenda que se ponía. Es decir, que en ese tiempo no había tarjeta de crédito, cheque y esas cosas. Me imagino de que no habrá sido así de gruesa, ¿no? Habrá puesto mucho, ¿no? Y también se vio de que la viuda pobre puso monedas. Pero no hubo nadie que le reconoció a la viuda pobre, sino, como dice en el versículo de arriba, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Esta mujer habrá sido tomada simplemente como una persona a la que ponen mala cara, como es muy débil. Por ejemplo, si ustedes están comiendo en un restaurante y entra una persona con una ropa muy gastada y sucia, y al vernos a nosotros mismos con otra persona que está parada para comer, ¿cómo es que entonces ustedes van a pensar? Yo una vez he visto eso. He visto que vino y comió la comida y después salió. Pero en verdad se pudo diferenciar a la persona. Se puede distinguir. Aunque venga vestido como bien normalmente, se resaltará, ¿no? Pero como la vestimenta es diferente, resalta más a los ojos de otros. Pienso de que no habrá sido también igual para esta mujer. Las ropas que se visten los ricos con la de esta mujer habrán sido en verdad muy diferentes. Seguramente se habrá notado rápidamente al ver la apariencia. Y los escribas, quienes eran hipócritas, les agradaban los ricos, ¿no? Los fariseos dicen que eran avaros, ¿no? Es decir, que les gusta mucho cuando vienen personas ricas. Los discriminan dejando a la persona enfrente. En la sociedad judía no se tomó mucho en cuenta como persona a las mujeres y niños porque al comparar con los varones eran personalmente un poco ignorados. Entonces, para esta viuda pobre, ¿cuánto más habrá sido, no? Pero en el cuarto es la palabra de Jesús, ¿no? Veamos las obras de Jesús antes de que hablase. Está escrito una
mirada justa. Jesús ha mirado a los ricos y a la vida pobre para juzgar justamente. Y para que las personas al escuchar puedan ser convencidas, primero ha mirado fijamente y después ha hablado. O sea que, estando sentado delante del arca de las ofrendas, dijo que miraba cómo el pueblo echaba el dinero en el arca. Es así, ¿no? Que diga que estando sentado delante del arca de las ofrendas quiere decir que estuvo sentado justo al frente, en una buena ubicación para ver. Porque delante dice de los escribas que son hipócritas, ¿no? Y así, creo que se ha sentado por un rato, entonces pone la mirada. También aparece en San Lucas 21, 1 al 2, ¿no? Levantando los ojos vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Haciendo así, después dice, y os digo, dijo así, que es necesario mirar con atención para hablar correctamente. Es peligroso decir sin saber exactamente. Está envanecido, nadie sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. Esta palabra y también, pero estos blasfema de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Si aplicamos esta a nosotros, como el hombre tiene la pecaminosidad, es fácil de ver de forma torcida. Es decir, que viendo las buenas obras, uno mal entendiendo e interpretando de otra manera, le agrada esparcir lo contrario del hecho. En verdad, las palabras que no tienen piernas van hacia el más allá y no está el contenido del amor que se cumplió dentro de nosotros. Si hay algo pequeño de que no es bueno, entonces en ese día en verdad se esparce mucho, se esparce rápidamente como una levadura. Es por eso que murmuran de un lugar a otro. Entonces, ¿no será que las murmuraciones entrarán en los oídos del interesado? Si se le entra en los oídos al interesado, entonces será difícil venir a la comunión. Por eso he visto que algunos que salen de la comunión no saben cuánta pena da. No entiendo de por qué les gusta tanto hablar de otras personas, palabras que no tienen evidencias. Pienso de que en eso en verdad hay que tener cuidado. Jesús, antes de decir en verdad os digo, primero ha visto bien. Siguió viendo de que los ricos ponían ofrendas en el arca de las ofrendas y también vio a la viuda que daba ofrenda en medio de ellos. Las otras personas habrán visto sin interés, ¿no? Asombrándose. Es necesario hablar después de verlo suficientemente, verlo bien. Los jóvenes serán también así, ¿no? ¿Será que se sabrá por las murmuraciones de alguna persona cuando uno llega a la edad para matrimonio? Uno simplemente estuvo hablando para la preparación de tal cosa, pero las personas del alrededor dicen, parece que están dando juntos. Eso no es bueno, ¿no? Son palabras que no tienen razón. Y dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. La razón de por qué se sigue hablando de la parte del amor y buenas obras, animando y alentando y reuniéndose, ¿no será por eso? Pero creo que no es bueno hablar de cosas fuera de la razón sin tener evidencias. También cuando tienen comunión entre los profesores deben en verdad tener cuidado de las palabras que no tienen razón. Por si acaso, si yo he escuchado esas cosas, va a ser bueno en terminar en uno lo que ha escuchado. Si uno dice más palabras diciendo, Dios mío, yo ya supe que iba a pasar eso. Entonces, así va diciendo a un hermano o a una hermana. Creo que no es bueno. También lo mismo hacia los niños. No es bueno hacer que los niños sean vistos con la mirada inventando y diciendo de los niños sobre las cosas que no tienen razón, o diciendo las situaciones que no fueron bien verificadas. En verdad, los niños reciben mucho malentendimiento. Creo que al ver en casa también es lo mismo. También en la casa. Si el papá duerme es porque está cansado, pero si el hijo duerme es porque no quiere estudiar. Dicen así, ¿no? Quiere decir que puede ser así.
Por eso, de las cosas que hacemos sin ninguna razón, quiere decir que lo hacemos siguiendo lo pecaminoso, como las bestias siguen la naturaleza. Pero eso no está correcto. Es lo mismo cuando tratamos a los niños o cuando nos tratamos entre los profesores y también en la vida cotidiana de cada uno o en la vida familiar. Puede ser que por la culpa del carácter uno tenga un mal sentido hacia un hermano por malentender o por juzgar, como si hubiera recibido una gran daga en el corazón. También es lo mismo en la posición contraria. Puede ser que el esposo tenga un corazón incómodo hacia la esposa. El esposo, después de salir del trabajo, regresó a casa. ¡Hey! Pero la esposa ni le hace caso. Entonces, puede ser que malentienda diciendo de que le parece que el amor de su esposa se ha apagado. Pero al ver, reconoce de que todo el día tuvo un trabajo duro. Sin embargo, yo me quejo viendo solamente el hecho de la situación que está frente a mis ojos. Sería bueno en tener cuidado con las palabras y expresiones que no tienen alguna razón y pensar de que seguramente tuvo alguna razón para ello. Una mirada justa es lo que aparece al ver correctamente ambos lados. Jesús también lo hizo así. En el 5 está escrito vino y echó. Está en San Marcos 12:42. Y vio una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Aquí se ha subrayado en vino y echó. Cuando cualquier persona puede hacer una decisión para la ofrenda. Dicen una decisión fugaz, ¿no? Puede ser que uno tome una decisión en dependencia pensando en algo. Pero no es nada fácil en llevarlo a obra, ¿no? Cuando su situación no es buena o cuando hace falta de monto, puede ser que uno dude qué hacer. Los ricos echan una cantidad de monto en la ofrenda. Entonces, ¿será fácil o difícil poner 2 blancas de monedas teniendo el aspecto pobre? Esto no habrá sido fácil. Creo que también fue lo mismo en mi niñez, al pensarlo, en mi niñez. Cuando era pequeño y no sabía nada, tengo el recuerdo de que iba a la iglesia en Navidad o cuando tenían algún evento. Pero cuando uno va siempre, dicen que den ofrenda, ¿no? ¿Saben de la caja de ofrenda de color púrpura? La caja de ofrenda púrpura. En esa caja de ofrenda está dibujada una cruz. Y con eso andan así. Pero cada vez que hacían eso me dolía el corazón, porque como estaba en la pobreza, no tenía dinero que dar en ofrenda. Entonces tenía envidia al ver que los otros amigos ofrendaban 100 wones. Ponían 100 wones. U otros ponían un poco más. Yo solamente manoseaba porque no tenía nada. Piensen en esa situación. Otras personas se ponen ropas lujosas y entonces cualquier persona que le ve ya se da cuenta de que es rico. Y así pone un sobre de dinero. Yo, estando manoseando con 2 monedas, voy para ponerlas en la caja de ofrenda. ¿Será fácil en hacerlo así o será difícil? Creo que para mí será difícil, para mí. Pero esta viuda tuvo valentía. Tomó la decisión valientemente y vino al frente. Y en realidad la puso. Esta mujer estuvo dudando, sin hacerlo, estando manoseando. ¡Ay, tengo vergüenza! Pero estando decidida diciendo, teniendo esto, ¿qué cosa haré? Salió de casa y ahora va a pasar por el arca y poniendo sus manos en los bolsillos, sigue manoseando. Pero si simplemente hubiera pasado, ¿qué hubiera pasado? De cualquier forma, como hay muchas personas no se van a dar cuenta, aunque pase así, ¿no?
pero porque no es a fuerzas, ¿no? ¿No será que estuvo orando? Esto es el monto para sustentarme un día. Si no tengo este dinero hoy, sería un día difícil, pero aún así lo echa audazmente. Quiere decir que hizo lo que en verdad no se puede hacer si no es ante Dios. En el 6 se está comparando entre la abundancia y pobreza. Jesús felicitó a la viuda pobre. El problema no era el monto de la ofrenda, sino el corazón. El Señor felicitó a esta mujer quien mostró su corazón en medio de la pobreza. Esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Aunque es un contenido corto y aparece solamente 2 veces en la Biblia, aún así, está siendo leída por nosotros por haber sido escrito. ¡Wow! ¿No? Nos hace dar cuenta de que sí hay un valor en las 2 blancas. Dice que hasta un gorrión tiene valor. Entonces, si hasta un gorrión tiene valor, quiere decir que este dinero es un valor hasta que no puede comprar ni un gorrión. Pero dice que hasta eso tiene valor. Esto es algo asombroso, ¿no? Por el exterior aparenta que no es nada, pero quiere decir que ante nuestro Señor, en vez de cualquier ofrenda de lo rico, esta ofrenda es la que ha impresionado en el corazón de Jesús. Por eso nosotros somos sensibles en el monto, pero volvamos a pensar de que Jesús es sensible en el corazón. ¿No será así también en la casa? Cuando está así, de bien preparado en la casa, da gracias. Pero si dice después de poco que está incómodo, ¿no? Porque hay poco. Quiere decir que no ha podido recibir el corazón de su esposa, ¿no? Por la cantidad de comida que aparece en la cena. Es decir, que juzga a su esposa con lo que está preparado en la mesa. Eso me parece que no es correcto. Tenemos nuestro credo, ¿no? Dar gracias de lo que nos da, de cualquier cosa que nos da. De vez en cuando alguien cocina un fideo ramión especial, en verdad uno está agradecido. ¿No será que entonces la come dando las gracias? Tal como le da. Es el corazón, el corazón. ¿Quién es el que se va a sacrificar para prepararme el almuerzo y la cena, no? Es el corazón. Si uno va al restaurante puede comer algo más rico dando un poco más de dinero, pero ¿se siente el corazón de la persona al comer esa comida? ¿Será que este dueño en verdad por amarme prepara una comida sana y lo adorna bien y me lo da? Si se pide un poco más de arroz recibe un poco más de dinero, ¿no? Pero en la casa no se paga, se da las gracias. Es el corazón, el corazón. ¿Será así solamente en la casa? Pienso que también es lo mismo en nuestra vida en la iglesia. Lo importante también, lo exterior, es. ¿Por qué? Porque uno expresa cuánto ama. Aunque pueda expresar no amando, si ama llega a expresarse. En verdad, ama al Señor. Para ayudar a varios hermanos de la iglesia es necesario, ¿no? Lo material. Y entonces lo da naturalmente. Pero aún así lo importante en eso es el corazón. El corazón. En medio de la abundancia o pobreza, puede ser que yo la dé una parte de en medio de mi pobreza. Lo importante, por eso es el corazón. En el 7 está escrito, Jesús, el único quien reconoció el sacrificio. Vinieron muchas personas, ellos vinieron hacia el arca para expresar a la manera suya sobre el sacrificio que tenían hacia el Señor. Y se vio el corazón de ellos. Pero lo que le trajo a la mirada hasta el final de Jesús fue inesperadamente la mujer. Esa mujer era pobre y viuda. Era una persona que estaba en pobreza y podía sacrificar solamente 2 blancas. Pero Jesús vio el corazón de ella. Lo que le atrajo a Jesús fue el corazón de esa mujer que estaba escondido en las 2 blancas. Eso es lo que aceptó. Aunque vinieron muchas personas, solamente era una persona, es decir, una mujer quien capturó el corazón de Jesús
y en verdad se ofreció. Esa es la persona quien atrajo la mirada. Aunque en este mundo hay mucha gente, el que atrae entre todos la mirada de Dios son los santos. Es así, ¿no? El santo quien ha recibido la salvación por la sangre de Jesús. Bueno, aunque en este mundo viven 6 mil millones de habitantes, los santos son el sujeto en quien tiene interés, los santos que están en esta tierra. También, ante esos santos, dentro de la palabra, la verdad y el pequeño número que obra correctamente, son los que hacen satisfacer el corazón de Dios. Como se pone cada vez más pequeño al subir hacia la cima de la pirámide, pienso que la probabilidad de los santos que se sacrifican como esta mujer serán pocos. Es extraño, ¿no? Al pasar el tiempo debería ser así. Debería aparecer más personas que se sacrifican. Debería aumentar el número de personas que se sacrifican si aumenta los santos, ¿no? Pero en forma extraña, disminuye. ¿Dónde será que se fueron todas esas personas? Aparece el corazón que da un poco de pena. El Señor no deseó lo mucho. ¿Ha calculado por monto? ¿Por monto? Ha contado por la calidad. Por la calidad. La calidad del sacrificio. Esta mujer hizo feliz al corazón de Jesús. El 8. Nosotros, ¿ante quién estamos mostrando nuestro sacrificio? En estos días también se sigue repitiendo el sacrificio como la de esta mujer. Jesús recibió el preciado vaso de alabastro y también las 2 blancas. El que cuesta 300 denarios quiere decir que recibió el preciado vaso de alabastro que cuesta un anuario del trabajador. Y también las 2 blancas, que son en verdad muy pequeñas la cantidad. También Pablo o los médicos fueron usados maravillosamente. Pero también Pedro, Juan y los pobres pescadores de Galilea, quienes no tenían conocimiento de ciencia, fueron usados extraordinariamente. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Es así, no importa si es usado para lo honroso o para lo vil, sino que agradecemos por ser usado de cualquier manera, ¿no? Porque que sea un billete de gran valor o pequeño, aún así el dinero está siendo usado. Es así, ¿no? El billete más usado es el de gran valor o pequeño. Es el pequeño. El billete de pequeño valor es usado pasando por las manos de muchas personas. Al entrar a la casa, este vaso es uno de los que se ve muy caro, ¿no? Es un vaso que es usado de vez en cuando. Pero el vaso de plástico que se usa en la casa para enjuagar la boca, en verdad se usa a menudamente. Aunque se rasga de un lado a otro, si es posible no lo botan, sino que la vuelven a usar. ¿Cuán bueno sería entonces que sea usado muchas veces, aunque no sea honorable o caro, ¿no? Pienso de que nosotros somos así. Aunque esto es muy limpio, si está sucio, no se puede usar, ¿no? Si no hay ningún vaso, seguramente se traerá este vaso diciendo que es para enjuagar la boca después de cepillarse los dientes. Para que use, ¿no? Lo importante es que esté limpio. ¿Enfrente de quién será que estoy mostrando mi sacrificio? Quiere decir que es ante Dios. Dios dijo que ve nuestro centro del corazón, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Ha dicho así, nosotros estamos frente a Dios, no es que estamos ante el hombre. Estos ricos no pensaron que estaban ante Dios, sino que pensaron que estaban ante el escriba. Como tuvieron que mostrar a sí mismo ante los líderes religiosos de esa época, tuvieron que estar conscientes a los ojos del escriba. O puede ser que estuvieran conscientes a la mirada de los otros ricos, ¿no? Si esta viuda pobre hubiera estado consciente en los ojos de los escribas, no hubiera dado ese dinero. Pero se ha tomado conciencia de Dios.
En realidad no hay alguna regla que diga que pague tal cantidad, pero ellos se pusieron ciegos por el dinero. Ellos, estando conscientes de quién será que dieron la ofrenda, fueron conscientes de las personas. Como estuvieron conscientes a las personas, dice en la Biblia de que el hombre tiene autoridad, ¿no? Pero viendo eso, probablemente hubiera dicho de que son respetados y tienen una asombrosa fe para no perder y deseando ser admirado. Esta persona tenía la mitad de sus bienes, pero lo ha ocultado a propósito dando una parte de ella para ser visto por las personas. Puede ser que haya engañado a las personas, pero Dios no lo es. Pedro lo revela intensamente. Tú has engañado al Espíritu Santo. Puede ser que este aspecto también lo tengamos nosotros, pero no se puede decir que es simplemente la historia de Ananías y Zafira. ¿Será que estará consciente de los escribas o de los religiosos? ¿O mi sacrificio va ante Dios? ¿Será que lo aceptará? Bien, veamos la parte posterior, 1 Tesalonicenses 2:4, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Quiere decir que en el corazón de Pablo siempre tenía consciente de que Dios es el que mira el corazón y es el ser a quien doy mi sacrificio. Lo que es visto al hombre en verdad no es nada. Leamos juntos Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo no soy siervo de hombres, soy siervo de Cristo. Por eso, el sacrificio como siervo, el ser de sacrificio está en Cristo, está en Jesús. No es que está en el hombre, no es que está en esa persona quien me ha levantado. Aunque me haya levantado a través de cualquier persona, el que en verdad me levanta es Dios. En el colegio, hay ocasiones en que el director entrega directamente los premios a los estudiantes. Puede ser que dé a través del profesor encargado, ¿no? Aunque no se puede decir que se ha recibido del profesor encargado, en realidad, el sello y el nombre que está en el posterior es del director, ¿no? Entonces, ¿por quién es nominado? Es por el director. Pensemos de que nuestro puesto fue por la recomendación de las personas o por la autoridad o fue contra su propia voluntad. Si intenta satisfacerse con dar el gozo a la persona que me ha escogido dando mi sacrificio, entonces quiere decir que nosotros estamos viviendo una vida igual a la de Ananías y Zafira. Es decir, que no hay ninguna diferencia con los ricos que aparecen aquí. Nosotros estamos ante Dios, frente a Dios. Noveno, ¿qué es lo que está dando? Puede ser que nosotros tengamos un talento muy pequeño que otras personas. Puede ser que tengamos poco tiempo. También puede ser que no tengamos muchos bienes o puede ser que uno mismo se esté juzgando de que tiene poca habilidad. Sin embargo, el Señor recibe de lo que ha dado, no pide lo que no tienen. ¿Será que recibe sin haberlo dado? Eso sería entonces un ladrón. ¿Jesús es ladrón? Recibe lo que ha dado. Puede pedir la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que da la vida, aliento y todas las cosas. Lo da. Dijo, ¿qué es lo que no has recibido de lo que tienes? Se ha recibido todo y estamos gozando de ello. Entonces no está mal en decir de que le dé eso. No pide de lo que no tienen. El Señor toma orgullosamente el trabajo que estamos haciendo ahora. El Señor está orgulloso, pero ¿cómo lo pensamos nosotros? Alguno dice, yo todavía tengo faltas, yo en verdad no puedo hacer nada. ¿Qué hago? Me parece que no lo podré hacer. ¿Puede hacerlo por mí? Está difícil. ¿Puede hacerlo por mí? No, yo no puedo, todavía me falta. No lo puedo hacer.
Probablemente los padres estarán furiosos y los hijos dicen así, ¿no? Aunque nosotros no podamos hacer esto ni aquello, aún así, el Señor estará orgulloso de nosotros. El bebé pequeño no sabe caminar, no puede controlar el popó o la orina, pero aún así está orgulloso, ¿no? Está orgulloso simplemente por ser el hijo que está conectado con la vida y no pide muchas cosas. El Señor se orgullece por nosotros. Dios en verdad se pone feliz de las cosas que hacemos, pero es preguntarse de cómo es que uno mismo piensa haciendo estas obras. Dios está satisfecho, pero nosotros estamos suspirando como si siempre nos falta algo. Sí, creo que es así. En verdad, póngase contentos y alegres dando las gracias por el puesto que han recibido. Cuán bueno es de que yo pueda sacrificarme y trabajar para otras personas. ¿No es algo bueno? ¿Dónde habrá una cosa tan buena como esa, no? Pienso de que no hay una cosa más valorosa como cuando uno ayuda al otro sacrificando lo suyo. ¿Enfrente de quién lo hace? Probablemente pensarán de que es una pérdida en sacrificarse ante la gente. Nosotros estamos ante el Señor. El 2 Corintios 8 es un versículo que le conocen bien. Vamos a leer juntos 2 Corintios 8, del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Se dieron primeramente. ¿A quién se dieron? ¿A quién? Al Señor. Se dieron primeramente al Señor. Y pudieron diferenciar la voluntad de Dios, ¿no? Así, dando aún más allá de sus fuerzas, se ha dado la conclusión de que yo no soy el que está cerca, sino que el que se da primeramente al Señor. Es el que sigue la voluntad de Dios y después es que puede hacer alguna cosa. Las obras necias son las que estando en el estado en que yo no me he entregado, diferencio la voluntad de Dios e intento hacer alguna cosa. Pero así no se puede. Les voy a leer Romanos 12, 1 al 2. Asimismo, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestros cuerpos. ¿Quién es el que da el sacrificio de gozo? El sacrificio que agrada a Dios. Está escrito específicamente de que el sujeto es Dios. De modo, ¿qué es dar mi cuerpo como sacrificio ante Dios? Porque se muere totalmente y es destrozado y botado, ¿no? Es decir, que el ser yo no está. En otras palabras, es que me destrozo totalmente y me entrego ante Dios. Ese es sacrificio total. Si es una persona, si vemos en el segundo versículo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Después de eso es cuando se puede diferenciar la voluntad de Dios. Entonces se pondrá claro de cómo hay que vivir, ¿no? Para Dios también diferenciando su voluntad, haciendo así, desde en Romanos 12:3 aparece de cómo hay que vivir. Desearía que piensen para quién y qué es lo que se está haciendo. ¿Es una parte de mis bienes, una parte de mi tiempo, de dinero mensual o de mi hora?
No hay necesidad de quejarse de que no tiene tiempo, no hay necesidad de quejarse por tener mala salud, tampoco de decir que es una situación imposible por el entorno. Hay cosas que se pueden hacer ante Dios cuanto quiera, estando en ese mismo nivel. Lo importante es que por si acaso, puede ser que en medio de las excusas esté escondido mi corazón. Desearía que nuestro corazón sea honesto ante Dios, y puede ser que no tenga mucho conocimiento, aunque sea algo pequeño. Puede ser que no tenga muchos bienes ni tiempo. Al pensar en los entornos complejos, puede ser que en verdad no pueda hacer nada. Pero el Señor es seguro de lo que tienen. Eso es lo que desea. Busquen. Puede ser que tengan muchas cosas. Si los judíos buscaron en todas partes con la lámpara para deshacerse de la levadura, nosotros, de lo que Dios nos ha dado, ¿no será que tenemos muchas cosas para dar lo bueno a Dios? Intentemos buscar hasta el último rincón para darle ante Dios. Fuera de lo pensado, hay muchas cosas que puedo dar ante el Señor. Nosotros podemos llegar a ser mejores personas cada vez más. La postura del rico y de la viuda pobre que aparece aquí. Lo más pequeño de lo que tenía la viuda pobre. Pero lo que era tan importante para la viuda pobre como su propia vida, eso es lo que dio al Señor, y el Señor le admiró en eso. Dijo que en verdad ha ofrecido mucho. También será lo mismo para nosotros. Vamos a orar. Dios nuestro Padre, quien eres misericordioso y abundas en amor y gracia, te agradecemos por habernos permitido esta preciada gracia y por habernos hecho tener la eterna esperanza, especialmente por permitir un puesto en medio de la iglesia que es tu cuerpo, y te damos las gracias teniendo fe de que nos das el poder para llevarlo a obra. Señor, ten misericordia y guíanos para que podamos permanecer bien en el puesto que estamos hasta tu venida. Especialmente ayuda para que los pequeños niños que vienen hacia nosotros puedan crecer enteramente ante ti, Señor. Ayuda para que puedan crecer correctamente en la palabra para el futuro de la iglesia. Aunque la habilidad sea pequeña, aquí están reunidos los profesores que están decididos para sacrificarse ante ti, Señor, para esa obra. Obra más en medio de ellos y une corazón y poder y ayuda para que puedan hacer tu obra con alegría y corazón de corazón. Guía para que solamente se manifieste más tu gloria a través de nuestra vida. También viendo crecer a los niños en la fe, haz que se conviertan en compañeros de gozo en ti, Señor. Hay varias dificultades en las cuales se debe tomar al estar como profesores. También está la cruz, que cada uno debe tomarlo personalmente. Ayuda para que siempre, recordando de tu gracia y de tu amor que nos has dado, podamos tomar la cruz que tenemos. También ayúdanos en el resto de la hora en tu gracia. Oramos en el nombre de Jesús, que nos ama siempre. Amén.